Recomiendo que estamos en el Hotel Hernandari de la ciudad de Santa Fe, ubicado en calle Rivadavia 2680, compartiendo esta tradicional merienda que siempre nos tiene muy bien acostumbrado el hotel, no solamente algunos sándwiches, sino a la mañana los desayunos o algunas de las comidas que venimos aquí a degustar al Hotel Hernandari, en este caso acompañado por el secretario de Hábitat que tiene la provincia de Santa Fe, con Diego León. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hace poco tiempo se llevó adelante o se festejó, conmemoró el Día del Hábitat y me contacté para invitarte al programa para hablar sobre la concepción que tienen desde el gobierno de Miguel Lifchit sobre la creación de los barrios, de las unidades habitacionales. Me acordaba la última época, más que nada, de las gestiones de acá en la Intendencia de Santa Fe peronistas, en el cual, y te lo decía antes de grabar el programa, ¿no? Se hacían barrios, como se hizo el barrio de La Tablada, se hacía de emergencia para que la gente se ocupe o se instale en algún lugar. Y después veía si se podía pasar alguna línea colectivo, si había algún centro de salud, si había alguna escuela, cómo era el tendido eléctrico, si se podía poner el gas, si no se podía poner. Se instalaba a los ponchazos y se hacían. Y yo creo que de la gestión de Frente Progresista, de Eder Medina, Antonio Bonfatti, y ahora se ha profundizado aún más con Miguel Lifchit, se intenta dar otra mirada y otra concepción de lo que es la formación de los barrios, ya sea de los barrios, como en su momento también hablamos de los consorcios, así, darle una mirada mucho más compleja y que sea duradera en el tiempo, ¿no? Sí, lo fundamental es haber salido de un Estado constructor, dejar de ver la vivienda como una obra y pasar a hablar de hábitat. Y hablar de hábitat dentro del gabinete social con un concepto y una mirada general de que una vivienda, conjunto de ladrillos, un techo, pero ahí tiene que ir a vivir una familia. Y esa familia no vive sola, aislada, sino que necesita los servicios mínimo indispensable para vivir, como vive cualquier familia. Y cuando hablamos de servicios mínimo indispensables, hablamos de tener una calle abierta, bien abierta, tener agua, tener cloacas, tener transporte público, tener salud, tener educación, tener todo lo que tiene que tener para poder vivir dignamente. Y ese es el concepto que abarca el hábitat y es ahí donde tenemos el anclaje más fuerte para empezar a trabajar y dejar de ver la vivienda. Que era lo que vos decías, el viejo esquema de viviendas, casas aisladas, claro, en un lugar determinado, sin importar dónde estaban, cómo estaban ubicadas. Entonces, bueno, ese es el principal cambio que tuvimos. Como decía, repito, dejar de ser un Estado constructor para ser un Estado que pone al ciudadano como eje para construir después una vivienda. ¿Cómo te focalizás en eso? Porque debe tener 1000 problemas para inaugurar, ya sea de 3, 4 unidades habitacionales en cualquier lugar de la provincia, hasta llegar a las grandes barrios o viviendas que se hacen como Santa Fe, en Santa Rita, en distintos lugares, o de los CGT. Bueno, a ver, para planificar tenemos que partir de un diagnóstico, ¿sí? Nosotros tenemos un diagnóstico hecho no científicamente, sino que lo fuimos haciendo deductivamente, ¿sí? Tomando datos de municipios, de comunas, para ver qué déficit teníamos, fundamental, y en qué situaciones y en qué cantidades. Encontramos que tenemos un déficit en la provincia, cuantitativo y cualitativo. Faltan viviendas de construir directamente y muchas con obras anexas. Por ejemplo, estos barrios que vos nombrabas son déficit en calidad. Es gente que le faltan servicios, le faltan abrir calles. Tal vez la vivienda esté, pero no vive dignamente esa gente. Entonces, tenemos de los dos tipos. En algún caso hay que construir la vivienda y en otro caso necesitamos reformular lo que tenemos y ahí es donde apuntamos. Y después tenemos una provincia muy diversa, 364 municipios y comunas, localidades de 300 habitantes y Santa Fe 400.000, Rosario 1.000.000 de habitantes, ciudades muy grandes y no es lo mismo trabajar en un lugar que en otro. Y en cada lugar donde vamos, planificar junto al intendente, al presidente de comuna. Eso es fundamental. Solos como Estado no llegamos con un plan, no bajamos un plan sin saber lo que pasa. E interactuar con los vecinos, ¿sí? Y después amoldar todos los planes que nosotros tenemos a la condición de cada lugar. No todos los planes son adecuados para todas las localidades. Tenemos intendentes, presidentes comunales que son muy buenos ejecutores, pueden liderar muy bien un proceso de ejecución de vivienda. En ese caso delegamos la ejecución en ese actor y en otro caso no. Tenemos que nosotros hacer una licitación pública desde la administración central para poder
Pero eso, trabajar coordinadamente entonces con municipios y comunas e interactuar con los vecinos, fundamental. No me quiero ir a preguntarte algo que me acuerdo hace una de las terceras notas que hicimos. Me hablabas del objetivo a largo plazo de finalizar la gestión de la cantidad de viviendas y lo que tenían hasta el momento. ¿Va increyendo eso? ¿Sigue sumando? ¿Se sigue llenando de agua el vaso? Sí, seguimos creciendo, pero acá es fundamental que puedan llegar los fondos federales para que podamos ejecutar vivienda en cantidad. Pensemos que hay fondos nacionales que no llegaron en los últimos 8 años. Empezamos un grupo de obras ahora en la ciudad de Rosario que ya estaban licitadas un tiempo, que se van a pagar con fondos federales. Ya tenemos para la ciudad de Santa Fe también una licitación de casi 80 viviendas que está ya empezando el proceso. Necesitamos y dependemos de esos fondos para poder incrementar en cantidad. Las dos ciudades grandes con una gran cantidad de habitantes indefectiblemente necesitamos. Pero día a día son procesos que se terminan, los procesos hay que apurarlos. El otro día el gobernador Lipchi en un acto lo decía en público, las obras que valen son las obras que están ejecutadas. El resto son proyectos, son procesos que vemos, pero ilusiones, no digamos. Ilusiones. Está bien, para llegar a tener una vivienda como cualquier obra pública, tenemos que pasar por un proceso de un proyecto, una planificación, avanzar con una licitación, pero el proceso termina el día que nosotros le dimos la llave de la vivienda a un vecino que después va a tener que cumplir con sostenerla, mantenerla, cuidar el barrio y pagar su cuota para poder seguir ejecutando viviendas como la que él fue beneficiario. No sé si tal vez tengas el dato fino, pero si comparamos con tu antecesor, con Gustavo Leone, ¿se dio más en estos, pongamos, 10 meses de gestión de Macri que los anteriores 4 años de gestión de Leone, de Gustavo Leone? Sí, seguro. Nosotros ya firmamos, a ver, no dependía de nosotros como gobierno provincial, dependía del Estado Nacional. Pero sí, firmamos un convenio por 811, ya 630 están en ejecución y creo que en todo el proceso anterior creo que se deben haber ejecutado o terminándose, porque tampoco se terminaron, alrededor de 300 viviendas. Sí puede haber quedado de fondos federales procesos que no se habían terminado, pero los terminó el Estado provincial, porque los recursos nacionales no vinieron. Entonces son viviendas que tenían, que hace 8 años de esto, ¿no? Que no se habían podido terminar. Al día de hoy, en Rosario, todavía tenemos uno de los barrios de 170 que lo estamos terminando. Viviendas que tienen 10 años de ejecución. Entonces sí pudimos cambiar esa lógica. Hasta ahora podemos coordinar bien con el Estado Nacional. Obviamente que vamos por más. Creemos y consideramos que la provincia de Santa Fe merece mucho más que 811 viviendas, así que es ahí donde estamos trabajando para poder avanzar. La mayoría de estas viviendas, esto peco de ignorancia, ¿a qué sectores sociales van? ¿A los bajos, clase media? Trabajadores. Son viviendas, nuestra política habitacional tiene 2 ejes. Una, atacar los asentamientos irregulares de gente que vive en hacinamientos, sin nada de infraestructura. Esto mayormente lo vemos en Santa Fe ciudad y en Rosario. ¿A qué llamamos a atacar un asentamiento? Abrir las calles, ¿sí? Que no tienen, urbanizar, abrir las calles y dotar de servicios. Ese es nuestro punto número 1 de la política. Nuestro punto número 2, vivienda para la clase trabajadora. Pensemos que son ciudadanos que van a tener que pagar su cuota, necesitan tener ingresos como grupo familiar, que hoy alquilan y tampoco tienen acceso a un crédito bancario. ¿Sí? El crédito bancario, Banco Nación tiene su línea o puede estar Procrear con su nueva línea, pero pone un piso de requisitos que a veces una familia con 12.000 pesos de ingreso, 15.000 no está llegando porque tienen que pagar por un crédito de Banco Nación 7, 8.000 pesos de cuota en algunos casos. El alquiler que tienen que pagar ya. Entonces, digo, nosotros vamos a esa segunda línea. Clase trabajadora, que tenemos muchísimo, obviamente, en la provincia de Santa Fe, que la vivienda llegue a esos sectores. Trabajadores, familia de trabajadores, que obviamente necesitan la vivienda. Muchas gracias, Gustavo. No. Y a seguir entregando vivienda. Te lo dije antes de arrancar la nota. Te veo en las fotos o en todos los informes que mandan de información pública del gobierno de Santa Fe, las entregas que hacen, ya sea con Miguel Lichi o alguno de los funcionarios en cada punto, entregando eso, que debe ser una sensación, yo diría casi indescriptible. Sí, fundamentalmente. Entregar una llave a una familia que tiene ahí la posibilidad de tener su propia casa. Fundamentalmente ver la felicidad de esas familias
y uno es, digo, somos funcionarios públicos que estamos cumpliendo con nuestro deber, creemos que es así, así nos lo indica el gobernador de que arrancamos la gestión. Pero da satisfacción muchísima poder terminar los procesos, por eso tenemos que somos claros, transparentes y tenemos que ser mucho más eficientes para poder llegar a muchos más santafesinos con estas soluciones. Gracias, Diego. ¿No? A vos. Con Diego León, el secretario de Estado de Hábitat que tiene la provincia de Santa Fe, hablando sobre lo que fue el Día Mundial del Hábitat, sobre cómo se hacen por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, en parte del gobernador Miguel Lifchit, los planes habitacionales en toda la provincia de Santa Fe, aquí en el Hotel Hernandario de la ciudad de Santa Fe. Lo recomiendo.